cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Eso de ingeniero es para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora del ingeniero civil. Hoy vamos a enfocar el programa, el aprendizaje que debió habernos dejado terremoto del 16A desde el punto de vista de la construcción y si lo estamos aplicando o no. Para eso hemos invitado al ingeniero Stalin Alcíbar, especialista en estructuras, docente universitario, al ingeniero Edison Espinel, propietario de Tecnisuelos, dedicado tanto a los informes de suelo como al control de calidad, y de igual manera pues, al ingeniero Ángel Luzón, un ingeniero con mucha experiencia en estas áreas, ¿no? La verdad que acaba de pasar el 6º año de recordar un episodio que podemos considerarlo triste desde el punto de vista de las pérdidas, especialmente las humanas, de la experiencia vivida, de todo ese efecto, impacto hasta psicológico que tuvo sobre la comunidad, sobre nosotros como manavitas y la hermana provincia de Esmeraldas, y para el país en general, ¿no? Eso debió habernos dejado definitivamente un aprendizaje para tratar de minimizar el riesgo desde el punto de vista constructivo, que es el área que como Colegio de Ingenieros Civiles nosotros nos compete para poder transmitir a esta sociedad que en este momento nos escucha, nos ve, de cómo poder colaborar para que, como dije anteriormente, disminuyamos el riesgo, la posibilidad de que vuelva a ocurrir esta situación. Según el CEMPLADES, hubieron más de 25.000 edificaciones afectadas. Y no solamente fueron edificaciones de más de 2 o 3 plantas. También hubieron edificaciones de 1 o 2 plantas, por distintas circunstancias. Y es lo que de una u otra manera queremos enfocar el día de hoy. Y me gustaría iniciar con el ingeniero Ángel Luzón y con todos ustedes, estimados colegas y panelistas, para hacer un recuento de cómo eran las prácticas en sus respectivas áreas antes del terremoto para irnos ubicando en las mejoras o en los avances que pudiéramos tener. Sí, ingeniero Villavicencio, gracias por considerar para estar presente aquí en este foro que el colegio realmente muy acertadamente lo está haciendo para efectos de alguna forma ilustrar a la comunidad, recordar las situaciones que vivimos y qué episodios nos ocasionó este sismo que realmente nos dejó marcado para aquellos que vivimos esta etapa de vida en este periodo. Sí, realmente pudimos notar que antes eran muy escasos los controles o los estudios que se realizaban para efectos de las edificaciones. Era un poco más allá de lo que venía un maestro y decía, hagámosle una excavación de tanto por tanto, le ponemos tantas varillas y así subían. Y no había un control ni siquiera en la parte de conciencia, yo digo, de las personas que iban a edificar y se confiaban básicamente en el criterio del maestro y poco utilizaban al profesional para efectos de que les dé una orientación en cuanto a los diseños estructurales y mucho más en la cuestión de las situaciones del suelo donde iban a cimentar. Esa situación realmente yo creo que produjo mucho efecto en lo que realmente pasó con las edificaciones y esperemos pues que realmente sepamos sacarle provecho a esa situación y aquí en adelante pues también los dueños, porque unas veces estamos claros en el tema de la economía, abaratar las cosas,
pero como hay un dicho que lo barato siempre sale caro. Entonces se evitan de que tener que contratar un profesional, se evitan de hacer las pruebas de los materiales que están utilizando. Y entonces, pues, realmente esperamos que sea una alerta y que realmente se considere la presencia de un profesional en las construcciones, porque realmente por la inversión que se hace es considerable. ¿Qué tan frecuente era, Edison, en el área donde te desempeñas, que se recurra, por ejemplo, a hacer un estudio de suelo apropiado para una edificación que evidentemente se pretende construir? Muchas gracias, ingeniero Fabricio. Buenas noches. Es un gusto estar aquí compartiendo con usted este foro. En tan grande presencia con el ingeniero Stalin Alcíbar y así mismo con el ingeniero Ángel Luxón. Esta situación de los estudios de suelo anterior al terremoto era muy escaso, tal cual lo indica el ingeniero Ángel. No teníamos una base como para poder establecer de qué manera partir para poder realizar los diseños estructurales, teniendo en sí ya una carga admisible del suelo para poder nosotros, en base a lo que el usuario quiere construir, ya poder nosotros determinar cuáles serían las instancias a las que nosotros teníamos que llegar en una recomendación para esa área establecida. Nosotros tuvimos que pasar por este percance de sufrir un terremoto, en donde, si lo vemos de distintas maneras, vemos que el terremoto sí nos trajo esta mala suerte de tener que varias familias perder a personas queridas, pero a dejarnos una enseñanza también, porque si nosotros no hacemos conciencia de que después de esta circunstancia seguimos haciendo la misma situación de no establecer un orden técnicamente bien establecido para que las cosas que pasaron no vuelvan a suceder. Mire que la situación es como el ingeniero Ángel Luxón también lo indica, la economía, lo barato sale caro. ¿Qué pasa? En muchas circunstancias hay familias que son, por decir, papá, mamá y tienen 2 niñas. Resulta que quedó embarazada una y la casa tuvieron que hacer una losita más. Quedó embarazada la siguiente niña y la niña también quiere otra losa porque ella no quiere dormir con la hermana. Entonces, estamos aumentando carga desconsideradamente cuando nosotros nunca establecimos un porqué y hasta dónde tiene que llegar esta edificación. Entonces, aparte de que se deba de seguir un orden por parte de las autoridades y los GAC municipales para que esto no siga sucediendo, también tenemos que nosotros tener un orden dentro de nuestra vida cotidiana, porque sabemos que dentro de esa edificación van a haber vidas y muy probablemente sean las de nuestra familia. Apelando a la conciencia ciudadana, ¿no?, que también es importante, Stalin, entiendo que también hubo un cambio en la normativa con respecto a lo que se requería en la parte estructural antes del terremoto. Sí, buenas noches, ingeniero Fabricio. Gracias por la invitación a este espacio. Buenas noches, compañeros, comunidad. Se juntaron varios factores en esta desgracia, en toda esta pérdida de vidas humanas, en toda esta pérdida de viviendas, edificaciones. Entre esas, como usted bien dice, la norma ha venido cambiando a lo largo de los años. En el caso de Ecuador, básicamente se han tenido 3 documentos importantes normativos, uno en el 79, uno en el Código Ecuatoriano de la Construcción del 2000, y luego ya se había actualizado a la norma ecuatoriana de la construcción del año 2015, que salió publicada oficialmente. Entre los factores que intervienen en toda esta catástrofe tiene que ver mucho con los años en que se desarrollaron las ciudades, básicamente Puerto Viejo, si nos fijamos, por ejemplo, el desarrollo de Puerto Viejo tiene que ver o data de la década del 80, estamos hablando de que estaba el código o la norma del 79, un código que si bien incluye algunos aspectos importantes desde el punto de vista sísmico, estaba más enfocado a la parte gravitacional, entonces se pensaba más en las cargas gravitacionales, las cargas que vienen incluidas por el uso de la edificación, el peso propio. Y eso no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial recién toda la parte sísmica se estaba desarrollando. Entonces, la ciudad de Puerto Viejo, la provincia de Manabí, el Ecuador entero... Eso a pesar de las experiencias de otros países, por decirte, sísmicamente activos, ¿no?, como Japón, México, recién, con el uso Chile y la aparición de la computadora y los programas, recién se tenía mayor conocimiento de cómo estos afectaban y cómo estos podían llevarse a un cálculo.
Entonces, a nivel internacional, todo eso se desarrolla en la década del 60, 70, aparecen estos documentos normativos. Y ahí viene bueno, Puerto Viejo, por ejemplo, el 70, 80, las construcciones estaban en base a estos documentos, básicamente. Luego, con el sismo de Bahía del 98, se promueve la actualización de la norma, sale el Código Ecuatoriano de la Construcción, entonces muchas edificaciones están hechas con el Código del 79, luego algunas con el Código del 2000. 2011 aparecen o empiezan a aparecer los documentos de la norma ecuatoriana 2015, entonces ya antes del terremoto había unos 6 años, 5 años en que se tenían documentos avalados o al que uno podía consultar. Entonces es importante el tema de la actualización de la norma, pero lo que quiero decir es muchas edificaciones lastimosamente fueron hechas con códigos que primorizaban o daban prioridad a las cargas gravitacionales, y eso por el conocimiento del estado de arte de la época en que se concibieron, ¿cierto? Entonces, a medida que pasa el tiempo, vienen más sismos, hay más estudios y las normas van actualizándose a medida que aparecen los sismos. Es así que el sismo del año 2010 de Chile promueve actualización de normas a nivel Latinoamérica, y es ahí, como digo, aparece la norma ecuatoriana. Entonces, se juntaron varios factores, digo. Uno de estos es el desconocimiento de la carga o la acción sísmica real en estructuras. Mucho tiene que ver con el tipo de materiales que se ocupaban en la época y, bueno, y la idiosincrasia de nuestra gente, que, como bien dice el ingeniero Ángel Luzón, pues se evitan el llamar o al consultar a un profesional, y entonces van construyendo a medida que van pudiendo, ¿cierto? A medida que van logrando desde el punto de vista económico, con un conocido, con un maestro de obra, pero sin tener la conciencia de que están edificando un lugar que debe ser seguro. Mucho tiene que ver también con el periodo de recurrencia de los sismos, que en nuestro caso es de cada 18 años, 20 años. Entonces quizá por ahí se nos va olvidando y hace que han pasado 6 años y hay mucha gente que sigue construyendo de la misma época o de la misma forma que lo hacía antes también. Claro, y ese es un punto que me gustaría recalcar ahí porque, como usted indicaba antes, ¿en qué frecuencia nosotros realizábamos estudios de suelo antes del terremoto? Casi que nula. Siempre había un estudio de suelo, pero cada vez que se tratara algo de un evento con el Estado, por decir un puente, una escuela, no así para un bien particular, en donde absolutamente negativo el estudio de suelo para eso. No, y dentro de eso, Ángel, no sé si nos puedes complementar también, o cualquiera de ustedes, pero existen como ciertas zonas en donde el efecto fue mayor. O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, el centro de Puerto Viejo, que todavía no logramos reactivar, o en Manta, el sector de Tarqui, ¿no? En donde no solo creo que intervino la parte estructural o la norma, digamos, no actualizada, sino también el efecto de la condición, probablemente del suelo como tal, niveles freáticos que tal vez no fueron analizados o que aparecieron posteriormente. ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? Sí, no, es que realmente el hecho de no investigar, no sabemos de qué teníamos. Porque cuando usted investiga, saca todos esos parámetros. Tengo nivel freático, la capacidad del suelo es baja. Entonces, esas situaciones son determinantes. En todo caso, como usted dice, por ejemplo, se construye en el centro de la ciudad, Puerto Viejo, donde tenemos en ciertos sectores el nivel freático bien alto. Y aquí hay una zona que marcada, que se da por la influencia, porque ni siquiera son cuestiones napas freáticas, sino la influencia del perfil cerrado que tenemos, que pasa por la colina, donde antes era el canal abierto. Usted ve que alimenta ese agua hasta casi a la calle Chile, en la de Octubre, en Rocafuerte tenemos a 70, 80 centímetros. Evidente a eso era pues las calles que están frente al cementerio, Cristo Rey, Juan Montalvo, todas esas tienen influencia de esas fugas, porque el perfil no es impermeable. Hay la permeabilidad. El Estadio Real Tamarindo no va a hacer uso del túnel porque siempre está lleno. El Ministerio de Cultura, la Catedral, pero todos son esos productos de esa Además, probablemente sistemas de alcantarillado o agua potable con filtración en su tiempo, que no fueron Entonces, realmente, pues claro, eso en esos lugares se dio porque se construyó sin considerar esa situación. Tarqui igual. A mí, por suerte, me tocó hacer estudios y teníamos presencia de niveles arriba, en el mercado, en Tarqui, toda esa zona. Entonces, bueno,
nunca se consideró previo a la construcción, previo a hacer los diseños, para hacer un estudio realmente sobre qué y se iba a hacer. Entonces, producto de eso, pues, son las zonas más afectadas. Aparte de que Puerto Viejo, independientemente, es un valle. Todo se coloca abajo, es una olla. Entonces nosotros tenemos agua constantemente. Sí, pero por ejemplo, en el caso de cierta área de Puerto Viejo, a la que se acerca el río, el nivel freático está más bajo, porque tiene descargas al río. Mientras Cascades, la zona del perfil se embolsa, como hasta la calle Chile. Ahí se hace una bolsa de agua. Producto de la fuga ya. Yo hice estudios para el mercado número 2 y tenemos a 1 metro de agua. Toda esa zona. Entonces, el del Cervo Real, el Dorado, tenía 1,20. ¿Ya? Entonces, pero es producto de eso. Si hacemos acá, por ejemplo, ahorita para el centro comercial 1, el nivel freático lo tenemos a 3 metros. Porque ya tenemos descarga hacia el río. Es decir, hay zonas que se dan esas circunstancias por quien lo alimente. Entonces, pero de una u otra manera había una variación. Hay variación. Okay. Por eso es que lo más incierto en cuanto al tipo de suelo es la parte llana. Pareciera mentira. ¿Por qué? Porque se fue formada de una terraza con diferentes extractos en cada parte. Habían las quebradas que no sabíamos por dónde venían la gente, botaba los desechos y parecía todo plano. Los lugares donde se encuentran más novedades o más dudas es en las partes planas. En las colinas usted sabe que esa es una formación. Ese es un estrato que siempre está. Ya está fija. Para seguir hablando de estos temas, si me permiten, damos paso a nuestros oficiantes y seguimos hablando después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manaví. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopact, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Gracias por permanecer en sintonía. En la hora del ingeniero civil, hoy con el programa los aprendizajes posteriores al terremoto y si lo estamos aplicando correctamente. Stalin, conversábamos ahora después de las intervenciones, desde el punto de vista de tu ámbito, ¿crees que ya en la actualidad estamos un poco más seguros, por decir así, o tenemos una mejor práctica en relación a la construcción de viviendas y edificaciones? Se ha mejorado mucho, sin duda, después del terremoto. Hay varios actores en el proceso de la construcción, desde el usuario, del dueño del inmueble, las entidades de control, el proceso constructivo. Y la verdad que se ha avanzado bastante. Un ejemplo ha sido el GAT municipal de Puerto Viejo, que implementó medidas bastante drásticas en el proceso de aprobación de planos, aprobación de proyectos de construcción, generando una serie de listas de requisitos que se deben cumplir, básicamente enfocados a hacer cumplir la norma, lo cual ya había.
desde el 2015 aparecía la norma y realmente el municipio de Puerto Viejo venía desde el 2015 ya promoviendo este uso de la norma en la aprobación de plano, pero eso no puede quedar ahí. Viene luego el proceso constructivo en el que el usuario, el bien el dueño de la casa, ¿cierto?, o de la edificación, debe ser consciente de que debe construir en base a esto, y eso yo creo que se ha mejorado bastante. Después del terremoto, además, se ha visto un volcamiento de la comunidad también a conocer estos temas, que quizá antes eran más específicos a cierto grupo de profesionales. Yo creo que ahora es más común encontrarse con jóvenes profesionales que están implicados en el tema del diseño, de la construcción, y que las herramientas lo permiten esta actualización constante. O sea, vivimos en una época en que los conocimientos lo tenemos a la orden del día en la computadora. Entonces, se ha mejorado mucho desde este punto de vista, pero falta igual, siempre falta por hacer, ¿no? Falta más control, pero sobre todo más conciencia ciudadana. Imposible que tengamos que estar constantemente ser supervisados, eso es imposible. O sea, yo creo que no hay ciudad en el mundo que sea capaz, un gobierno municipal, controlar lo que pasa en todo su territorio. Normalmente lo que pasa es que se genera mayor conciencia y es normalmente los mismos actores del proceso constructivo los que deben ir mejorando. Yo creo que se ha avanzado mucho a 6 años del terremoto, pero igual falta mucho por hacer. A nivel de lo que es el análisis de suelo y a nivel de lo que es el control de calidad, hemos sufrido también alguna variación, así como en este caso en los cálculos estructurales, o lo que ha pasado es que se ha vuelto una constancia en base más bien a una exigencia, más que porque de una u otra manera haya conciencia ciudadana? ¿Cómo lo ves tú, eso? Yo lo analizo de la siguiente manera, Inge. Nosotros normalmente aquí estamos acostumbrados a tomar las cosas muy desordenadamente. Entonces, sí fuera bueno que se apliquen las normas que están vigentes actualmente, porque, mire, nosotros hemos hecho un recorrido muy particular por parte nuestra para lo que es aplicar las normas en cada uno de los GAC de la provincia de Manabí. No hemos ido a todos los GAC todavía, pero falta mucho por hacer, como dice el ingeniero Stalin. Aquí en Puerto Viejo se ha hecho buen trabajo, excelente. Yo de mi parte doy felicitaciones al GAC, pero en Manta también buen trabajo, aunque también falta por hacer. Pero en otros GAC le digo que ni siquiera tienen conocimiento en el departamento de planificación, que ellos deben de tener un permiso, de dar un permiso de construcción al usuario técnicamente establecido de una manera que ellos tengan un estudio de suelo, un diseño arquitectónico, un diseño estructural y un control de calidad que avale que ese profesional verdaderamente está haciendo lo que dice en el plano. Porque nosotros no podemos tener nuevamente circunstancias parecidas a las que ya hemos vivido y volvernos a exponer a estos temas, porque nosotros sabemos y somos conscientes de que si tenemos un suelo que nos permite las condiciones de una vivienda de gran magnitud, obviamente sabemos que por el estudio vamos a abaratar costos porque estamos asumiendo la capacidad en el momento. Pero si es lo contrario, sabemos que tenemos que poner los pies en la tierra para decir, chútica, ¿lo hago o no lo hago? Porque este suelo es súper que malo y yo tengo que decir si verdaderamente vale la inversión o ¿sabe qué? Vendo el terreno y me voy a otro sitio. La cosa es que nosotros tengamos conocimiento y tengamos uso de razón, que nosotros no podemos seguir jugando con la vida de las personas. Efectivamente, y Ángel, dentro de ese ámbito, antes mencionaste que más que porque los maestros no conozcan su trabajo, inclusive muchos profesionales de la construcción nos dejamos llevar en ocasiones por la costumbre. Inclusive a nivel industrial, los elementos como el cemento, ahorita tenemos algunas marcas dentro del medio, eso no los hace malos ni buenos, todos están dentro de normas, por poner un solo ejemplo, ¿no? Pero si tú que estás en el área de control de calidad, igual que Edison, se dan cuenta de que hay variables en dosificaciones que probablemente usamos similar cuando tenemos distintas marcas de un producto o distintas clases de agregados, tanto en su granometría como en su origen, y esas cosas son las que
en tu experiencia me gustaría que comentes. Sí, un poquito haciendo mención a lo del ingeniero Alcíbar en cuanto al tema de conciencia. Yo siempre estoy con eso, yo soy un empecinado. La conciencia, más que todo es conciencia, y eso sí nos falta en todos los ámbitos. Y en eso de que la construcción de las personas que quiere hacer su construcción así nomás, y no hace conciencia de el riesgo en el que está metiéndose. Entonces ese es un capítulo que realmente tenemos, y que la educación, que es el único camino, el mecanismo para ir cambiando esa situación. Porque, como él lo mencionaba aquí, por ejemplo, los organismos, en este caso el GAT, exigen todas esas circunstancias. Pero, repito, es imposible que lo controle. Entonces, allá va más el tema de conciencia del propietario, sabe el riesgo en que se está colocando. Y el profesional, también el momento de que le toca intervenir, pues hacerlo. En lo que me hacía referencia, Fabricio, sí hay cambios, definitivamente. Se viene ya son 40 años que ando rodando por ahí, y se nota, hay una marcada diferencia entre los materiales que se están aplicando. Cemento, usted era claro, antes 1,24 era 2,10 y ya. Ahora eso es imposible. Imposible. Es 1, 2, 3 y con buen aditivo y todas esas cuestiones. Entonces, sí hay una marcada diferencia, o los materiales tienen su deficiencia. Entonces, ese es otro tema en el que se está incurriendo mucho, muchísimo, en que por A o B les toca, la gente que hace las construcciones particulares no están haciendo eso. Peor si contratan la obra por una obra hecha, al dueño le parece que hacerse ese gasto, que me venga a tomar una muestra de lo que me están haciendo, no lo hace, por eso es conciencia. Y me ha tocado ya muchísimos casos. Por ahí, por alguna novelería, llegan a probarlo y se espantan porque son unos valores que realmente asustan. La decisión es de muela. Y ya por ahí en unas recomendaciones me ha tocado hacerle de metido, dígase de alguna forma, darle una opinión al dueño porque me han venido a probar, van con el esclerómetro y eso. Y yo me espanto. Entonces, lo único que ya un tipo que ya tenía las losas y otro, vaya a reforzar, a ponerle hierro, a hacer reforzar, porque ya no querían tumbarlo. Entonces, en eso sí se está notando. Por eso que sigo insistiendo en conciencia. El que está construyendo y el dueño que confía al final en el profesional, dice yo le doy para que me haga la casa, pero él tampoco no toma sus medidas en cuanto hágame un control de eso. En eso sí está pasando. Y allá era una de las cosas que yo me iba a referir. Bueno, ya en este momento ya nos tocó. En eso está incurriendo. Otro, el tema de la norma establece los desplantes que son determinantes en la norma. Y demostró el terremoto que las obras, las estructuras que estuvieron cimentadas con respetando el desplante, tuvieron a la final menos agua. Pero la gente se hace, en el estudio nos le dice que tiene que la cimentación ponerlo con un desplante dependiendo del tipo de suelo, no lo hace. Entonces, en eso sí se está pasando por alto, o como quien dice, se lo está evadiendo. Eso que para mí es una de las cosas que la norma es muy sabia en ese aspecto. Y justamente para comprensión, una de las preocupaciones que se da es que tú puedes hacer, o los colegas que se dedican a la parte de los diseños estructurales, un excelente trabajo. Pero si no se complementa, por un lado, con el estudio, con el respeto al estudio de suelo, ¿no? Que obviamente se amolda al diseño, y adicionalmente a la parte constructiva, definitivamente nos va a generar trastocar lo que se había creado. Sí. Se ha avanzado mucho en temas de estudio, ¿no? Antes, o tradicionalmente, los municipios han visto el tema de aprobación de planos
como un paso más para el tema tributario. En función del área de construcción cobras un valor. Incluso han habido varios edificios que se construyeron solo a base de planos arquitectónicos, sin estudios de suelo, sin estudios estructurales ni nada. Se ha avanzado mucho en eso, pero la parte constructiva es fundamental, no se puede desligar. Y usted un poco mencionaba la parte de la costumbre nuestra, y eso es un tema que hay que motivar a cambiar. Nuestros sistemas constructivos de columnas y losas planas, definitivamente para la zona sísmica en que estamos, no funcionan. Y sin embargo, en los nuevos diseños, en los nuevos cálculos que realizan, las personas mismas todavía quieren ver las losas planas, entonces es un tema de conciencia al final. Pero y mucho tiene que ver con la costumbre. O sea, si usted presenta un cálculo de una determinada sección de columna, una sección de viga, lo primero que dicen es, pero allá está diferente, allá tiene una sección de columna más pequeña, la losa es más pequeña. Pero te refieres a allá ya en la construcción. Allá en otra obra que soportó el terremoto, dice. La allá soportó el terremoto y le hicieron así. Pero bueno, el terremoto si soportó acá debería soportar. Y bueno, son condiciones diferentes y el terremoto incluye tantas variables que misteriosamente algunas están en pie, que uno podría decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero el tema de costumbre, el tema de cómo se vienen haciendo las cosas es lo que hay que mejorar. Es decir, no solo se puede mejorar en la parte de estudios, por ejemplo, la parte de estudios de suelo que antes no se pedía, por ejemplo. Y es fundamental realizarlo. Ahora, no puede ser que se realice solo porque me lo exigen, sino porque yo sé que le necesito hacer. Sé que necesito hacer el cálculo de estructura, sé que necesito pasar por el arquitecto, y todo eso tiene que venir de la mano con el proceso constructivo, el cual no puede quedar relegado simplemente. De nada vale tener un buen estudio si el proceso constructivo es deficiente, no se respeta. No se respeta. Y tú mencionabas, por ejemplo, el ejemplo de las losas, pero también hubo no solo eso, sino los tanques elevados para efecto de poner pues, el agua permanente, que como no había espacio no se la ponía en cisternas, sino que iban directamente a la losa. Y una serie de cosas que creo que... Y eso empíricamente, porque usted sabe, el maestro Juan siempre construyó y nunca se cayó nada. Entonces, ponga la cisterna elevada allá arriba, hágame otra bodega acá, y como nunca pasó nada, nunca hubo un terremoto que demostrara que eso no está calculado. Entonces, obviamente pasaron muchas cosas que nadie quiso. Sí, definitivamente hay mucho que seguir tocando sobre el tema. Continuaremos después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manaví. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo.
Gracias por continuar en la hora del ingeniero civil. Creo que hemos tocado desde los antecedentes, lo que tenemos en la actualidad como requisitos para poder llevar adelante una construcción, que inclusive en un programa previo que tuvimos con una representante del Departamento de Planificación, nos indicaba de que el nivel que existe aún de la no presentación de aprobaciones anda alrededor del 50%. Eso quiere decir pues que todavía este aprendizaje que todos coincidimos, creo por lo menos aquí en el panel, que debe ser necesario especialmente para precautelar la vida, aunque también evidentemente genera daños en la infraestructura, que termina siendo pues una inversión que se ha hecho con mucho esfuerzo, ¿no? Y en una construcción que para muchos ha sido el sueño de toda la vida, donde va a vivir tu familia, ha costado mucho trabajo, endeudamiento en ocasiones. Entonces, dentro de ese ámbito, ¿qué podemos mejorar desde nuestras áreas, Edison? Bueno, podemos seguir mejorando en todos los aspectos, porque las normas siempre van a estar actualizándose. En el caso de cada uno de nosotros, como usuarios o como profesionales de este ámbito, creo que también podemos mejorar muchas circunstancias. Es decir, por decir, como profesional, puedo decir yo tengo que prepararme, yo tengo que seguir actualizando mis conocimientos. Como usuario, hacer uso de eso también, porque de nada vale que tengamos un buen estudio de suelo, unos buenos diseños, y a la hora de ejecutarlo, yo haga otra cosa. El diseño me dice que yo tengo que poner zapatas corridas, y por ahorrar yo vengo y hago zapatas aisladas. Desde ahí ya estoy cometiendo un error, que es tratar de hacer lo que dice la norma, pero evadiendo de alguna u otra manera lo que la norma no me está pidiendo. Entonces, eso lo podemos corregir. Aquí se ha hecho mucho hincapié en lo que es hacer conciencia ciudadana. Entonces, no solamente es como profesional, no solamente es como usuario. Yo creo que todos, un solo bloque, como GAT, como ciudad, como profesionales, para que esto funcione. Yo creo que si nosotros ponemos cada uno de nuestra parte, podemos hacer muchas cosas mejores todavía. Y tú mencionabas, Stalin, antes que el municipio ha hecho un gran avance, digamos, dentro de las exigencias, y en lo personal lo comparto. Como siempre, pues siempre hay oportunidades de mejora, y creo que de una u otra manera lo que, si bien no pueden hacerse cargo de todo, y debería hacer el ciudadano que de manera consciente, y el constructor inclusive, ¿no? Porque también por costumbre o por alguna situación, pues no necesariamente se ajusta o se amolda a lo que indican los estudios o los planos como tal, pero estas exigencias se están de una u otra manera, yo creo que llevando hacia el papel. Hay una metodología de construcción que está enfocada más en ver si el armado de las varillas es correcto, o por ahí una otra esclerometría. Pero, por ejemplo, en el estudio de suelo no hay todavía, ¿cómo se llama?, un control. O sea, directamente pasan a la parte del edificio como tal y en ciertos componentes, a ver si se está respetando. Otra situación también que se da es que cuando se aprueban los planos hay responsables técnicos, ¿no? Y sin embargo, cuando se hacen las visitas en este caso no se llama o se convoca al responsable técnico, sino más bien se habla con el dueño de la obra, y eso genera que probablemente también haya una incongruencia con el ejecutor. ¿Por qué? Porque yo me imagino a Stalin o ustedes, queridos colegas, de que si son responsables de estampar su firma, pues ustedes van a tratar de que las cosas se respeten. Sí, se ha mejorado mucho, como decíamos, pero definitivamente falta, y el control definitivamente no puede quedar relegado solo al municipio, ¿no? Desde la academia, por ejemplo, el compromiso es siempre formar profesionales éticos, responsables, capaces, y entonces tiene que ver mucho con la ética profesional. Hay una firma de responsabilidad técnica que, como usted bien menciona, entonces el rato que el profesional se desliga de esa responsabilidad, de alguna forma debería anunciarla para no caer en este proceso de que al final de cuentas termina siendo el maestro. A veces el mismo profesional, por acolitar a la familia o al dueño, dice yo te firmo, pero aunque hay que construir a otro. Y eso no puede ser así.
Entonces, hay que trabajar mucho en esa ética profesional, en ese querer hacer las cosas bien, sabiendo la inversión en la inversión que está haciendo. No dejar de ver las cosas como un gasto, porque al final esto es una inversión. Claro, que el usuario lo vea de esa manera también. El usuario lo vea de esa antes se manera. dijo, creo que fue Ángel Edison, el tema de que lo barato sale a la larga caro y con costo irreparable. Sí, y otra de las cosas que nos falta también, ya para terminar este bloque que estamos conversando, qué nos falta por mejorar o qué nos falta por atender, algo visible en nuestras ciudades es el abandono de varios edificios públicos y particulares. Lastimosamente han quedado ahí sin alguna evaluación, sin algún sistema de reforzamiento, y todo esto debería irse ya atacando, debería irse ya promoviendo el reforzamiento, la evaluación de todas estas edificaciones también. Comparto plenamente, de hecho lo tocamos en el programa anterior y definitivamente es un tema hasta de preocupación porque no existe un pronunciamiento en ese sentido que nos dé la tranquilidad de que los edificios ante un sismo menor o las edificaciones no vayan a ser objeto de que de repente usted esté como transeúnte o pase su vehículo y tenga un efecto colateral, por decirlo así, ¿no? Alguna ventana, alguna pared suelta, incluso se puede apreciar todavía en el centro de la ciudad. Pero falta atacar estos edificios. Normalmente las ciudades demoran en reconstruirse 10, 15, 20 años, dependiendo del desarrollo del país. Y mire, ya vamos 6 años y yo diría que falta mucho todavía por reconstruir. Sí, estamos de acuerdo. Ángel, tu punto de vista. Sí, yo voy a reiterar el tema cuando nombramos a los profesionales, todos ellos, pero yo insisto también en que siempre la responsabilidad debe dárselo a todos, todos los que intervienen en una obra. Unas veces al maestro de obra, al albañil, no lo queremos dejar a un lado, pero es tan responsable porque él tiene a sus manos las cosas. Entonces, en ese es un tema que debe insistirse. Por eso, bueno, el mecanismo a largo plazo va a ser la educación de conciencia de la gente. Porque unas veces muchos en las obras, en cualquier obra, dicen, el ingeniero no está. Ahora, pero el maestro que está ahí a la mano, el que está manoseando, el que está elaborando, que él es el decidor en ese momento, no hace a conciencia. Entonces, yo reitero que ese es un capítulo que se debe insistir en que todos involucrar en el tema de la responsabilidad y que en la necesidad de hacer conciencia de lo que está haciendo. En lo que debes de mejorar. Y una mejor práctica que a la larga va a abonar hasta para el mismo currículum del ejecutor, pues no, pues se supone que trabaja mejor o da mejores resultados, más confiabilidad. Sí, y es que ya le digo mucho, ya le digo, el trajinar uno ya le ha tocado ver las cosas. Y comienza, claro, la primera responsable es el ingeniero, sí, pero el ingeniero no está ahí clavado, el que está elaborando es el maestro, no está el ingeniero, se perdió un saco de cemento. Ya, entonces esa es la parte que yo siempre insisto, en que el que está a todos encajar. No es que al maestro no lo puedo poner, que al albañil no, él es el que está en manos de él muchas de las cosas. No, y seguirá estando, ¿no? Claro. Seguirá estando porque seguirá, es parte fundamental. porque él es el ejecutor directo. Es quien tiene la habilidad de llevar adelante la obra. Así, porque en el caso de lo que vimos a diario, en el tema del hormigón, están haciendo, y échale más agua, porque quiero que, entonces, ya, esas cositas son las que van a tener una repercusión, porque al final ni siquiera la gente se le lleva el cemento por acá, pero solo el hecho de actuar irresponsablemente, echándole más agua a eso, está tirando abajo la resistencia de ese hormigón que quiero lograr para hacer una buena edificación. Entonces, allí debe para mí siempre apuntar, claro, unas veces será que tuve un episodio con los señores de la prensa cuando yo construí la Avenida del Ejército, pero todo es nomás pero no alineamos la responsabilidad a todos los que intervienen. A eso no lo dejamos, lo queremos excluir. Y esa es parte de esta tarea que se tiene que hacer para lograr corregir y prevenir, al momento de construir una buena obra, prevenir los riesgos que se pueden producir el momento que tengamos un nuevo sismo. Inclusive dentro de esa construcción, ¿no? Yo creo que encontraste alguna sorpresa, ¿no? Sí. Desde el punto de vista
de alcantarillado, algunos inconvenientes. Bueno, que si se hubieran, como dijeron ustedes, evaluado en las construcciones, probablemente hubieran surtido menos efectos negativos. Ahí hubo un ejemplo de esas irresponsabilidades, pero tamaños de catedral, ¿cierto? Y como saben, me tiré al hombro. Me tocó la pelea, pero salí con mi capricho, ¿no? Y está en la evidencia. Pero ahí, digo, cosas como esas hay muchísimas. Muchas más. De que el momento de decidir y hacer las cosas, tapemos nomás y con eso está solucionado. Entonces no va la conciencia de que no, aquí esto no va y no va. Entonces, pero ya le digo, en el marco de la situación de que estamos ante la evidente riesgo, porque estamos en evidente riesgo de esta parte sísmica, las estructuras que se hagan a conciencia. Pero para eso, yo insisto en que se debe involucrar a todos. Desde el jornalero, todo el mundo debe actuar de esa forma para lograr hacer una edificación de tal manera que minimicemos los riesgos. Edison, y dentro de los, por ejemplo, los usuarios que tienes o los clientes que hacen el estudio de suelo, especialmente en los temas privados, los mismos regresan después por los controles de calidad, por la toma de cilindros, por las situaciones posteriores, digamos, que deberían también llevarse adelante de la obra, o no es tan Es muy recurrente? difícil, no es tan recurrente. Cuando es una obra del Estado, sí, regresan para el control de calidad de ese mismo estudio que se hizo ahí. Pero para lo que es el control de calidad de una obra particular, dígase usted una vivienda, un local comercial, es nulo, es muy nulo. La gente todavía no hace conciencia en ese aspecto. Parece que a muchos les parece que solamente es un requisito, cuando no ven que es la seguridad de sus vidas, la inversión de su familia. Entonces, todavía es muy notorio eso que falta. Y debemos recordar que nosotros estamos en una zona altamente sísmica. Manabí está propenso a cualquier momento volver a sufrir un colapso. 18 años, no decía Stanley, más o menos, ¿no? De recurrencia. Más o menos. Y no solamente es la responsabilidad del profesional ni del GAG, así como dice el ingeniero. Somos responsables todos, desde que el maestro y sus operarios comienzan a meter mano para decir qué tipo de corte o desplante debo hacer para esa cimentación. Ya nosotros estamos labrando las bases de una vivienda, que es una edificación en donde toda una familia va a estar. Entonces, no se trata solamente de qué tanto le rellené, cuántas varillas puse en la parrilla, si el hormigón está cumpliendo la resistencia, si me excedí en agua porque le bajé la resistencia de esa manera inocentemente, porque hay veces, esas son las peleas, ¿no?, entre un albañil y el ingeniero, el profesional, que porque él le dice que no le ponga mucha agua, el albañil no tiene conocimiento, porque él no ha tenido la preparación suficiente para poderle decir, ¿sabe qué? El exceso de agua me baja la resistencia, yo no quiero, tiene que ser poco trabajable para que tenga mayor resistencia. Dado está que esto debe ser demostrado técnicamente a través de un ensayo, ¿no?, que es el cono de Abraham, para poderlo establecer. Pero hay muchas cositas así que nosotros no debemos dejar de pasar por alto. El traslape, por decir, el traslape nosotros sabemos que eso está normado también, pero de repente queremos hacer que alcance y el traslape no es el indicado. Entonces, otras circunstancias que nosotros debemos de tener en cuenta también es que por querer abaratar las cosas, vamos a terminar gastando más, y eso es lo que se trata de evitar. Bueno, para entrar al último bloque, pues volvemos por el corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manabí. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no
es su casa la que va a construir. Es un ingeniero es para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Hoy el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Agradecerle sus valiosas aportaciones, Ángel, Edison, Stalin. El mensaje final para quienes nos están viendo, para la ciudadanía. Ángel, por favor. Sí, realmente es insistir en que hagamos un poco las cosas con conciencia. Que se tomen las precauciones, que se atienda a las recomendaciones de los profesionales en cada una de sus líneas y que tratemos de que lo que invirtamos, pues, estemos seguros de que se esté haciendo bien, haciendo los debidos controles para efectos de tener la tranquilidad y no tener las sorpresas a futuro. Fabricio, agradecerte por la oportunidad. De alguna manera, pues, no ser muy agradable en los comentarios en ese sentido, porque cuando hablamos de conciencia la gente como que nos incomodamos, pero es el único mecanismo que yo creo que nos va a llevar a poder desarrollar, a poder seguir y avanzar mucho. Gracias, Ángel. Edison. Bueno, mi mensaje va más que todo para los GAC de la provincia de Manabí, porque sí me gustaría que se haga más énfasis en esto de tratar de salvaguardar y cuidar más la inversión y las vidas de cada una de las personas que van a habitar una edificación. A mí me gusta mucho lo que hace el GAC de Manta cuando a nosotros nos piden vía correo certificar que nosotros hicimos el estudio de suelo. Eso no lo hace el GAC de Puerto Viejo y ningún otro GAC, solo el GAC de Manta. Entonces, me gustaría que eso lo hagan los demás GAC, porque nosotros queremos tener la seguridad de que el estudio fue realizado por nosotros y que está bien hecho, ¿no? Entonces, ese ejemplo me gustaría que el GAC de Puerto Viejo y que los demás GAC no solamente vean esa parte, que también vean que también necesitan un estudio de suelo, un control de calidad y los diseños arquitectónicos y estructurales para poder verdaderamente otorgar un permiso para que ese bien se pueda construir. Y que la edificación, por más pequeña que sea, igual es un riesgo. Es un riesgo. En la preparación de un sismo tienen que ver tres fases, básicamente, antes, durante y después del sismo. No hay que perder de vista ninguna de ellas. El antes del sismo, pues bueno, promover la construcción de sistemas y edificaciones sismo resistentes, de buena calidad. Hay que regresar a la concientización de qué hacer durante un evento sísmico. Yo siempre digo, cuando usted trabaja en una institución o está en un determinado edificio, debe saber qué hacer si en ese momento ocurre un sismo, y creo que a veces no lo tenemos presente. Hacer simulacros, tanto en instituciones públicas y privadas. Se debería retomar el tema de los simulacros en escuelas y colegios, que se ha perdido. ¿Y qué hacer después de un sismo? Yo creo que el terremoto del 2016 nos demostró que somos capaces de hacerle frente a un sismo, pero le hicimos frente reaccionando, lastimosamente. Es decir, vimos que había un problema, reaccionábamos al problema. Ante el evento sísmico futuro no nos puede tomar de la misma forma. Es decir, deberían existir ya brigadas preparadas para la evaluación de edificaciones, brigadas para, no sé, recoger a damnificados,
todo eso debería estar ya planificado y eso compete a todas las ramas profesionales. Ingenieros civiles, eléctricos, sanitarios, personal de salud, policía, cuerpo de bomberos, todo esto deberían ya empezar a trabajar en conjunto de saber qué acciones inmediatas hacer después de un evento sísmico. Muchas gracias por sus aportaciones, gracias por permanecer en sintonía y lo dejamos con los tips del ingeniero civil. 3, 2, 1. Muy buenas noches, amigos televidentes. Seguimos con los tics en la hora del ingeniero civil. Hoy vamos a responder una de las inquietudes de nuestros televidentes, quien consulta qué material usar para un relleno en su construcción. Y lo primero que tenemos que decirle a nuestro amigo televidente, que en el inicio del programa dijimos una serie de pasos en el proceso de construcción. Para decir qué materiales usar de relleno en su construcción, deberíamos primero saber cuál es la profundidad de la excavación. Y para saber esta profundidad de la excavación, deberíamos primero hacer un estudio de suelo. Es fundamental que cada construcción tenga la asesoría de un profesional que determine el volumen a excavar, ¿sí?, la profundidad, y esto dependerá también del estrato del suelo, del nivel freático. Una vez que se ha determinado la capacidad de este suelo, el estudio de suelo, además de la profundidad, le va a determinar qué materiales de relleno van a ser utilizados para que esta estructura se asiente de una manera eficaz y que su estructura no tenga asentamiento. Pudiéramos decir en un estudio normal, como ejemplo, a manera de ejemplo, que normalmente las primeras capas son de un material granular, en algunos casos piedra bola, y luego de esto vendrían otras capas que pueden ser mejoramiento, que es un material de 2 a 3 pulgadas, y luego podría venir una subbase o una base, sobre la cual, de acuerdo al estudio de suelo, usted va a cimentar, va a poner su zapata aislada, su zapata corrida, es decir, donde usted ya va a poner la cimentación de su hogar, de su casa. Pero es fundamental que esto que le estoy diciendo no se haga de manera, ¿cómo se llama?, sin un estudio técnico. El estudio técnico le va a determinar. Y alguien dice, no, es que es carísimo un estudio de suelo. Pero imagínese que ese mismo estudio de suelo le va a decir, oye, no, en vez de excavar 2 metros, vas a excavar 1,50 m. Ya tiene usted un ahorro en el volumen de excavación. Pero asimismo, pudiera decir, si usted no hace la consulta a un profesional y si no hace los estudios de suelos correspondientes, es que usted excave menos profundidad y haga un relleno deficiente. Lo que pasa es que tal vez aquí donde usted excava no esté la mejor capacidad de soporte del suelo. Y luego en el futuro su estructura, su casa que está aquí, pueda tener asentamientos que van a hacer que su casa sufra fisuras, ¿no?, o algún tipo de problemas, ¿no? Entonces es fundamental. Al amigo que nos consultó qué materiales de relleno utilizar, yo le diría, primero, por favor, siempre tener la asesoría de un profesional que le permita establecer cuál va a ser el volumen a excavar, el desplante de este terreno, y que le diga qué materiales van a ser los mejores para que su casa, su cimentación, soporte su estructura. Espero haber podido satisfacer la consulta de nuestro amigo televidente y muchas gracias, y continúen viendo el programa La Hora del Ingeniero Civil.